Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad queremos detenernos un poco para poder analizar, después de haber leído el libro Crisis de Conciencia, que ustedes me imagino que hayan tenido la ocasión de verlo, se les ha presentado esta figura que quizás es nueva para todos ustedes, que es la figura de un hombre llamado Raymond Franz, Raymond Victor Franz. Raymond Franz es el autor del libro Crisis de Conciencia, que es básicamente un libro que revela no solamente la idea de un hombre que confiaba completamente en la organización Watchtower, sino que pasó por todos los niveles administrativos de esta, es decir, desde ser bautizado, ser siervo ministerial, ser anciano, superintendente de circuito, en Betel, eh, miembro de comités, qué sé yo, y todo el cuento, y después miembro del cuerpo gobernante. Ser miembro del cuerpo gobernante es la máxima distinción o el máximo rango que tiene un testigo de Jehová. Los miembros del cuerpo gobernante son básicamente los líderes de la organización, son los que manejan las creencias que supone se basan en la Biblia. Bueno, no tendríamos nosotros un conocimiento de qué es lo que es el cuerpo gobernante si no hubiera sido por la figura de Raymond Franz. Raymond Franz es un hombre que en verdad destaca por su honestidad y por el modo en que él tiene para poder presentar la información que tiene, un modo muy honesto, pero también muy amable. No se nota ni un dejo de amargura en sus escritos, ni tampoco sarcasmo, como yo, o, o malintención. Al contrario, es un hombre extremadamente respetuoso, es un hombre muy, muy espiritual, que siempre está velando por el resto de los demás, y por lo visto esa fue una característica propia de su vida. Raymond Franz, para muchos testigos de Jehová nuevos, no es conocido, pero en la década del 80, cuando surgió una casa de brujas en Betel, y especialmente motivado en la figura de él como persona, como individuo, eh, para muchos testigos de Jehová en ese tiempo, en los 80, fue una figura conocida, no solamente conocida, sino que también combatida y desprestigiada. Se nos presentó a nosotros a Raymond Franz como un monstruo, como un apóstata, como un despreciable ser que desechó a Jehová y que probablemente fue expulsado del cuerpo gobernante y después él fue echado. Lo expulsaron por haber sido inmoral o por ser apóstata y lo echaron del cuerpo gobernante. Tomaron acción inmediata y fue sacado del cuerpo gobernante. Y este hombre eh, se dice entonces, o se decía, que se hizo multimillonario porque empezó a escribir libros en contra de la madre organización de quien antiguamente él se alimentaba. La madre organización entonces eh, empezó a ser atacada por él. Y obviamente eh, esto revelaba su baja moral, como un monstruo, como una persona altamente inmoral, un hombre desleal que rechazó a Jehová como un apóstata impenitente y condenado a la destrucción. En la escuela de entrenamiento ministerial donde yo asistí, en Chile, cuando estábamos analizando el tema de la historia, se nos habló de ese hombre, Raymond Franz, como un hombre deleznable. Y uno de los instructores que yo tenía, lo que más se acordaba de él era de sus botas vaqueras. Y él dijo, no, me dio la impresión inmediatamente que era un hombre mundano, porque andaba vistiendo esas botas vaqueras. Y yo pensaba, ¿qué tiene que ver cómo se viste las botas vaqueras? El tema está en que en este libro uno aprecia más lo que es la personalidad de este hombre. Uno ve que el relato es coherente y que ha afectado a miles de personas, debido a que es un relato creíble, confiable y el cual vale la pena analizar. Entonces Raymond Franz no es ningún monstruo, fue una persona muy noble, muy querida, muy amada por la gente que lo rodeaba. Incluso los testigos de Jehová que lo conocieron, muchos de ellos nunca perdieron el contacto con él porque era un hombre verdaderamente noble. Y después de que él salió de la secta,
Él no hizo campaña en contra de la secta, sino que publicó su verdad. Y se vio obligado a hacerlo debido a los chismes que se contaban respecto de él. Chismes terribles, em, que hablaban acerca de inmoralidad, intercambio de esposas, etc. Cualquier cantidad de cosas que era para poder denostar su figura y así anularlo, ocupando una falacia que se llama en el arte de la discusión falacia ad hominem, que significa la persona que está dando el argumento en realidad es inmoral, es inapropiada, por lo tanto lo que él dice es falso. Cosa que no tiene nada que ver, una persona puede decir cualquier cosa y depende del peso del argumento, no de la persona que lo diga. Sin embargo, sea como fuere, Raymond Franz fue un hombre íntegro, ya está fallecido, que nos dejó como legado al menos dos libros. Uno se llama Crisis de Conciencia, que está aquí en el canal, perdón, y el otro que se llama En busca de la libertad cristiana, que es para personas cristianas que en realidad anhelan tener una buena relación con su creador. Raymond Franz partió desde muy chiquitito sirviendo toda su vida dentro de los Testigos de Jehová. Él fue un precursor especial, se sacrificó pero muchísimo, viviendo en condiciones deplorables, pero lo hacían por el reino. Fue precursor especial en distintas partes de Estados Unidos cuando el tipo Rutherford, levantaba chusmas en contra de los testigos para poder aumentar la publicidad de esta secta chiquitita. Y bueno, los que tenían que pagar los platos rotos eran los testigos de a pie. En el anuario del 71 hay una mención, perdón, 75 hay una mención de él, en donde se habla de cómo él arriesgó su vida para salvar a una pareja de hermanos testigos de Jehová, de una chusma que los iba a matar. Después, posteriormente, fue enviado al circuito, pero también fue enviado como miembro del comité de sucursal, como el representante de la Watchtower, la persona directa de confianza, a Puerto Rico. Experto bilingüe, hablaba español perfecto, perfecto. Y él estuvo allí en Puerto Rico viviendo en la casa misional y nos relata acerca de su historia. Pero era un tipo que nos muestra con honestidad que él no tenía que sacar mucho tiempo de su tiempo libre para poder leer la Biblia, porque siempre estaba muy dedicado al tema de organización, temas de predicación, y él reconoce que era tanto lo que había que leer, tanto lo que había que hacer, que de la Biblia no había mucho tiempo, pero él se dedicaba a poder hacerlo, pero él quería hacerlo más. El tema está en que siendo una persona que aún joven, ¿no es verdad?, en sus 30, 40, él es llamado de Puerto Rico para formar parte de la familia Betel, donde su tío, el famoso profeto Frederick Franz, servía como el segundo a bordo. Y bueno, eh, es enviado a Betel y él empieza a hacer ahí su actividad también como anciano, dando soporte y apoyo espiritual a todas las personas. Raymond Franz, que era su tío, le tenía en alta estima por lo visto y confiaba en sus capacidades intelectuales y espirituales, y entonces lo empiezan a él a dedicar a una obra que quizás le cambió su vida y ha sido muy importante. Se dedicó él a la investigación y él estaba feliz por esto. Entonces le dedicaron a la investigación y la idea fue producto de un malentendido. Se suponía que iba a ser un manual chiquitito con unas cuantas definiciones bíblicas por aquí y por allá del hebreo y del griego, sino que decide dedicarse pero de lleno a un estudio exhaustivo y de análisis minucioso de la Biblia. Y con esto él empieza a agarrar una tremenda información bíblica y desarrolla el libro que se llegó a llamar Ayuda para entender la Biblia. Este libro, después con el tiempo se le pusieron monitos, fotos, colores, qué sé yo, dibujitos, y se transformó en el libro Perspicacia para entender la Biblia o la Escritura, algo así. El libro Perspicacia, las únicas dos obras enciclopédicas de la secta de los Testigos de Jehová. Son obra de Raymond Franz. Raymond Franz. Son obra de Raymond Franz. Entonces, la secta le debe mucho a Raymond Franz. Muchísimo. Conociendo todo su aspecto y aporte espiritual, él entonces es invitado a una asignación, comillas, mayor. Y es invitado
a lo que se llama el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Cuando Raymond France entra al cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, uno se da cuenta en verdad de que él quita el velo y nos muestra cómo es este mundo no visto, o el submundo del cuerpo gobernante, en donde él era uno más de una gran cantidad de miembros, creo que eran 17, 18, no me acuerdo, un montón de gente. Y esta gente ahí uno las veía antes como en realidad promotores de la luz, del cristianismo, etcétera, que leían la Biblia, le discutían como hermanos, como los apóstoles, como se muestra, y se muestran en las fotografías que están todos unidos, muy contentos, muy felices. Sin embargo, Raymond France quita el velo, como habíamos dicho, como un apocalipsis, y nos hace ver lo que es invisible a los ojos humanos, la máscara detrás del cuerpo gobernante, y nos muestra cómo son las sesiones internas, etcétera. Pero aunque para la fotografía son todos hermosos y lindos, pero en realidad lo que hay que analizar es un poco las dinámicas que hay en este grupo humano, como cualquier otro grupo, y vamos a analizar algunos detalles importantes. Raymond France está ahí circulado en rojo y abajo, sentados, aparecen ahí la figura de Frederick France y Nathan Knorr. Frederick France y Nathan Knorr eran los directores. Nathan Knorr era el presidente de la organización Watchtower, antiguamente visto como el cuerpo gobernante. Ahí vamos a poner los nombres, el rey. Frederick France está ahí y Nathan Knorr. Frederick France es el gran gurú, el teólogo, el inventor de la mayoría de las doctrinas de los testigos de Jehová. Todos esos recovecos, vericuetos que al español son traducidos como hay un importante saber, hay un golpear, ese tipo de fraseología rebuscada y rimbombante de Frederick France, que lo más probable es que haya sido el coautor de muchos libros de Rutherford. Entonces él era el gurú y en las reuniones siempre obviamente los que pesaban eran esos dos. Ahora, la pregunta es, ¿quién estaba detrás de la organización en realidad? Bueno, había un líder natural, un líder de culto natural, y este líder en la organización es el que en definitiva ordena y rinde cosas y los demás lo siguen. Entonces es fácil definir a quién es un líder y quién es un seguidor. El líder dice algo, el seguidor sigue, nada más. En este caso, el líder en la organización era Frederick France. Aunque él nunca fue presidente, el líder era Frederick France. Pero él tenía un tipo de liderazgo bastante particular. ¿Por qué? Porque el viejo Nathan Knorr, que era un ejecutivo, era como un director, etc., era el que estaba en realidad ahí en la cara, dando la cara como el gran jefe, pero el que lo manejaba de las bambalinas era Frederick France. Es decir, Frederick France le daba todo el argumento teológico bíblico para que Nathan Knorr hiciera lo que él tenía que hacer. Entonces, al fin y al cabo, el líder de todo esto, ahí detrás, en las bambalinas, era Frederick France. Y esa era la gran autoridad. El tema en el grupo es qué pasa cuando se cuestiona al líder. Cuando se cuestiona al líder, hay un problema, porque mientras todos son seguidores está todo bien, todo en armonía. Pero cuando el líder dice algo, o el líder de facto que está detrás del líder aparente, dice algo y hay alguien que lo contradice, ocurre un choque de fuerzas que es el que provoca el conflicto. Entonces, mientras está el santo, el iluminado, el guía, el otro le dice, oye, no, pues, la verdad es que no es así. Bueno, uno de los aspectos fundamentales que tiene que ver con el aporte de Raymond France al cuerpo gobernante o la estructura de los testigos de Jehová es que a partir de sus investigaciones la noción de cuerpo o grupo de iguales surge. Antiguamente era un cacique y el resto todos indios que obedecían. Bueno, a partir de las investigaciones de Raymond France, que no eran tantos, él tampoco era un erudito en estudio griego, simplemente leía la Biblia. Eso nos muestra la falta de eruditos que hay en la secta. Es un tipo que simplemente leía la Biblia y le puso ojo a un texto que decía, oye, en el tiempo antiguo todos los cristianos eran iguales, no había una clase secular. Entonces esto provocó un tremendo conflicto y gracias a eso y a los argumentos bíblicos que él daba de peso en cada una de las reuniones, se hacía pesar el peso de Raymond France. Raymond France no era querido, pero era respetado. Entonces, ¿cómo funcionaba la dinámica en las reuniones? Los dos que votaban, el presidente y el vicepresidente, Nathan Knorr y Raymond France, decían algo y el resto de los séquitos decía, oh sí, no, oh sí, yo también, oh yo creo lo que tú dices, oh yo sí.
Y cuando habían argumentos bíblicos, Raymond decía, no, no creo eso. Y daba argumentos bíblicos y la lata de nuevo. Ya salió este otro con su argumento bíblico, ya nos tiene aburrido porque no dice que bueno, y nos vamos a comer tranquilos, que estamos cansados. Tengo que ir a ver una película, tengo que ir a la piscina, ¿qué me están molestando? Bueno, el tema está en que en ese tiempo, para poder tomar cualquier decisión santa, había que tener una regla, una calculadora y había que saber fracciones. Entonces, 2/3 del cuerpo gobernante en estos votos daban algo que se aprobaba. Entonces, por ejemplo, si ellos decían, bueno, ¿de qué dice Dios al respecto? Y si 2/3 decían que sí, bueno, salía en la atalaya y era palabra de Dios. Y si decían que no, entonces no se aprobaba. Tenía que haber unanimidad de bueno, no unanimidad, pero tenía que ser aprobado por 2/3 o 0,6666 periódicos, 0,6 periódicos. La pregunta es, ¿qué pasa si matemáticamente no es 0,6, sino que es 0,599? Que técnicamente es 0,6, pero en la práctica, perdón, en la realidad no es 0,6. Es decir, si faltaba un miembro, un voto. Si no había 2/3 no se aprobaba y daba lo mismo, aunque hubiera mayoría. Por ejemplo, si nosotros dividimos 17 por 3, nos da más o menos 5,6, aproximadamente 6 o 666. Oh, no, vamos a cambiar eso para que el número de la bestia. Vamos a suponer que habían 18 tipos y 6 por 3 18, dicen. Entonces, el tema está en que para que aprobar cualquier cosa que el cuerpo gobernante dijera, había que tener 12 miembros a favor de algo. Si estos 12 miembros no estaban a favor, entonces no se aprobaba. Y punto. Aunque hubiera mayoría. La mayoría aquí no importaba. Lo importaba era la fracción. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Por ejemplo, si habían 11 sobre 7, o 10 sobre 8, o empate 9 sobre 9, no, no se aprobaba. Tenía que ser 12 sobre 6 o cumplir los 2/3. Cuando eso ocurría, entonces así ocurría. Franz generalmente expresaba su razón bíblica y se oponía, pero nadie lo pescaba. Entonces lo que él terminaba por haciendo en definitiva, para no crear problemas, es que esperaba que votara el presidente y el vicepresidente y que los acólitos lo siguieran, y él al fin y al cabo votaba al final. Y cuando le pedían argumento bíblico, él decía el argumento bíblico, mira, la Biblia dice esto, y punto. Recordemos que era el que hizo el libro Perspicacia, junto con Ed Dunlop, que también fue expulsado. Hicieron el libro Perspicacia, o sea, eran tipos que sabían de lo que estaban hablando, los otros no tenían ni idea, estaban parados. Entonces él se opuso al fin y al cabo, él, su propia conciencia, a este mítico cuerpo gobernante, nebuloso, del cual vienen las verdades bíblicas de parte de Jehová, y el cuerpo gobernante, como se opuso él a ellos, lo eliminó y le tiró un rayo. Vamos a ver cómo funciona y cómo es la maquinación nefasta que hicieron detrás de la expulsión de Raymond Franz para que todos nos quede muy claro.